Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, y no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en su programa favorito, Jesús lo llena todo. Y hoy se trae un tema con el Espíritu Santo muy hermoso y es corriendo tras el viento. ¡Wow, pastora! Qué bonito, ¿verdad? ¿Correr tras de qué? De nada, ¿verdad? Gloria al Señor. Quien corre tras el viento se cansará, se fatigará y correrá tras nada sin ningún objetivo, no llegará a ninguna meta trazada. Wow, ¿verdad? Y vamos a mirar por un momento Eclesiastés 1:14, a ver qué se está hablando referente a correr tras el viento, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor, vamos a leer en la Biblia NBI, ¿sí? Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he observado todo cuanto se hace bajo el sol, y todo ello es vanidad, es correr tras el viento.
¿Quién lo habla? El sabio Salomón, ¿verdad? Ujú. Eso lo está diciendo él, ¿sí? He observado, wow, ha visto, ha mirado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como él estaba lleno de tantas cosas, ¿verdad? Lleno de tantas cosas que el Señor le dio, ¿sí? Aún él no queriendo, el Señor le dio, ¿sí? Entonces por eso él decía, vanidad de vanidades es todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué lo decía? Porque la vanidad no llevaba a tener una raíz, no llevaba a ningún lado, ¿verdad? Sino que esa misma vanidad se espuma, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué es correr tras el viento? Wow, pastora, ¿qué es correr tras el viento? Y correr tras el viento es un hábito que está en nosotros como seres humanos, ¿sí? ¿Dentro de quién? De mí, ¿sí? Y se practica constantemente, es normal para la sociedad, pero para nosotros no, ¿verdad, pastora? No es normal para nosotros, ¿sí? Ya conociendo del Señor Jesucristo. Y ejemplos de correr tras el viento es, por ejemplo, la infidelidad. ¿A qué lleva la infidelidad? A cometer pecado, ¿sí? A cometer pecado, pero en realidad no lleva a ningún fundamento, no lleva a tener como algo fijo, nada, ¿sí? Nada. Vemos, pastora, también que la infidelidad es correr tras nada. ¿Por qué? Amén. Porque la persona, lo que pasa es que daña su hogar, ¿sí? Sí. No hay una estabilidad, porque cuando la otra persona se da cuenta, entonces es dolido su corazón. Amén. y se daña lo que pensábamos que teníamos construido, se Sí. daña. Entonces correr tras el viento es hacer las cosas malas que no le agradan a Dios, porque eso nos conlleva a hacer un daño tremendo. Tremendo, En sí. vez de construir, en vez de levantar lo que ya tiene, ¿sí? Ser sólido lo que tiene, Ujú. entonces lo que pasa es que se va a destruir. Por eso, tras de nada a veces trabajamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios le agrada, ni lo que Dios estableció, que dice el Señor en cuanto a eso, es que una sola esposa, un solo esposo, para una mujer, un solo esposo, para un hombre, una sola esposa. Amén, así ¿Cierto? es. Sí, claro, Eso es lo así establecido por el es. Señor. Pero cuando el hombre o la mujer ya buscan lo que no deben de buscar, ya quieren abarcar y tener otras relaciones, entonces dañan lo que está establecido, que es un hogar, que son unos hijos. Sí, Entonces, sí. todo lo que corre tras el viento. ¿Qué trae el viento? Un fuerte viento. Cuando una casa no está bien cimentada, ¿qué pasa? Hay una destrucción. Cae. Ajá. Amén. Amén, sí. Sí, de hecho, correr tras el viento no trae nada bueno. No, para Trae, nada. y se corre tras una ilusión, ¿verdad? Una Que ilusión. tarde que temprano se va a disolver como se disuelve el viento, ¿sí? Ajá. Que corre para un lado, que va para el otro. Muchas veces no sabemos ni de dónde sale, ¿verdad? Lo que sentimos es que sale, ¿sí? Sentimos esa corriente, y así es, ¿no, pastora? Sí, Con claro. todo el fruto de la carne que es malo, ¿verdad? Ujú. Entonces, y miremos por un momento personajes de la Biblia que corrieron tras ese viento, pastora, y uno dice, wow, ¿será que sí? Claro que sí. Y lo vamos a mirar en Génesis 16. Vamos a mirar la historia de Sara, ¿verdad? De Sara con Agar y Ismael, ¿sí? Entonces, 16, y nos está hablando de la historia dice, vamos a leerlo, el 1, vamos a leerlo, y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¡Wow! Atendió a ese ruego después de que Dios les había dado esa promesa de que les iba a dar hijos, ¿sí? Hijos propios, ¿verdad? Sí, claro. Pero como se corre tras una corriente de incredulidad, porque eso es lo que vemos aquí en Sara, incredulidad, ¿verdad? Y por ese lado también, ¿quién le siguió?
Abraham, ¿sí? Entonces, qué delicado es eso, ¿verdad, Sí, pastora? claro. Qué delicado es eso, ¿sí? Entonces, vemos que todo se convirtió en que ya la sierva la despreciara, Sí, en que la claro. viera con ojos diferentes, ya no con ese temor de respeto, digámoslo así, ya no. Entonces vemos que era algo delicado, ¿sí? Claro. Lo mismo la historia de Lot, ¿verdad? Y vamos a mirar por un momento Génesis 13, 10 al 11 a ver qué nos dice, porque vemos también ese personaje que corre tras el viento, tras la fascinación, tras lo que ve sus ojos, ¿sí? Entonces vamos a mirar por un momento 13:10, Génesis 13:10, y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo sus ojos? Algo bonito, ¿verdad? Sí, claro. Algo de riego, algo, wow, me gusta esto, me fascina. Así es correr tras Claro. el viento, ¿sí? Y vemos, pastora, que el mundo es tan llamativo, ¿no? El pecado, ¿cierto? Sí. Es tan llamativo, pero eso nos lleva ¿a qué? A una destrucción. ¿Ve? Una destrucción, Porque vemos total. que lo escogió lo mejor, vio sus ojos lo mejor y eso lo escogió, pero resulta que eso le traje muchos problemas, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? El ángel tuvo que ir por él y dejar todo lo que él construyó allá y dejarlo allá, porque todo eso fue destruido. Amén, ¿Ve? sí. ¿Y qué es lo que pasa, estimados oyentes? Que muchas veces miramos cosas que a nuestro parecer están bien, pero realmente no es así, No es ¿sí? así. Realmente no es así, ¿sí? Entonces, pastora, así como vimos personajes en la Biblia que corrieron tras el viento, sí, de hecho vimos muy poquito por causa del tiempo, pero hay mucho más, ¿verdad? Sí. Pero así como algunos personajes corrieron tras el viento, hay otros que no, Que ¿verdad, no. mi pastor? Y ¿Cómo cuáles? vamos a mirar aquí en Lucas 1:31. Vamos a Amén, sí. mirarlo y dice en 31 y lo vamos a leer hasta el 38 y dice la palabra Amén. del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Amén. será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos que el ángel del Señor le dijo a María que iba a concebir, cuando ella ni siquiera había conocido varón, ¿cierto? Vemos que ella se turbó, pero ella no se fue tras el viento. Ella le creyó a Dios, ella le creyó al Señor. Por eso, cuando nosotros le creemos a Dios, eso es no correr tras el viento, sino que el Señor sabe lo que hace, ¿cierto? Y cuando nosotros obedecemos a Dios, es algo seguro. Es algo que usted no corre tras el viento, porque el Señor nos da consejos maravillosos y nos hace ver
qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, ¿sí? María pudo haber dicho, no, Señor, yo no hago eso porque yo ya me voy a casar y entonces voy a perder mi esposo. Pero ella le creyó primero ¿a quién? A Dios. Y cuando ella le creyó a Dios, entonces el Señor también le habló ¿a quién? A José. Y ahí fue cuando vino el Salvador del mundo. Amén. Mire, cuando uno le cree al Señor, vienen cosas maravillosas. Realmente cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le creemos a Dios, a la palabra de Dios, entonces nuestro hogar se va a arreglar, la circunstancia que estamos pasando, el Señor nos va a guiar para ayudarnos y para hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén. Y vamos a mirar también aquí en Juan 11:38 y dice la palabra del Señor. Vamos a mirar Juan 11:38. ¿Qué dice la palabra de Dios? 11:38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Y le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí que estamos viendo que la resurrección de Lázaro. Y el Señor, ¿qué le dijo a Marta? Quita la piedra. Y Marta que dijo, hiede. Ella estaba ¿qué? Dudando en ese momento. Pero cuando el Señor le dijo, oye Marta, haga lo que yo te estoy diciendo, porque si usted cree, verá la gloria de Dios. Sí, qué bonito. Y ella creyó en ese momento, Amén. ¿cierto? A veces nosotros no creemos en la palabra de Dios. Pero mira, el Señor que dijo, quita la piedra. Amén. Y cuando nosotros obedecemos como lo hizo Marta, ¿qué pasó? Un milagro. Amén. Sí, qué Un milagro, ¿cierto? Entonces, ella no corrió tras también su pensamiento, sino que ella dijo, bueno, voy a hacer lo que realmente el Señor me está diciendo. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando? Y nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros vamos siempre vamos tras el viento, tras a nuestros propios pensamientos. Es lo que yo diga. Cuando el Señor dice, no haga eso. Ven a mí, yo te daré sabiduría y entendimiento para que puedas pasar. El Señor tiene toda la razón. Tenemos que ir a Él. Y cuando vamos a Él y le creemos, ¿hay qué? Milagros. Amén. Amén. Qué hermoso. Gloria al Señor. Amén. También vamos a mirar Génesis 29:7, que nos dice la palabra del Señor. Génesis 29:7. Y vamos a mirar esto que es muy bonito. Lo vamos a 39:7. Amén. Génesis 39:7 y lo vamos a leer hasta el 20. Y dice la palabra del Señor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna casa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró
en un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Wow. ¿Qué vemos, pastor? Que huye, pastora, de la pasión, de lo que había. Él huye. Claro, eso fue maravilloso. No corrió tras Eso fue ese viento maravilloso. de placer, No. de wow. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no vayamos a cometer errores. Vayamos a la palabra del Señor. Amén. Siempre que Dios tiene los consejos más sabios para nosotros y nos ayuda. Por eso no podemos ir tras nuestras pasiones, tras lo que el mundo nos ofrece, porque eso es correr tras ¿qué? El viento. Tras el viento. Tenemos Sí, que nosotros estar en la presencia de Dios, en los consejos de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene consejos para todo. Por eso tenemos que estar seguros. ¿Y cuándo estamos seguros? Cuando nosotros escuchamos y hacemos la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Amén, claro que sí, mi pastor. Gloria a Dios. De hecho, también vemos a Job, ¿no? Ay, qué prueba tan dura, ¿no? También cómo le llega todo, de un momento le llegó todo, la destrucción, digámoslo así. Sí. Pero vemos que él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. ¿Sí ven? Entonces, que tuvo sus momentos de dolor, de tristeza, de cosas, sí, pero entonces también vemos que no corre tras el viento, No, pastora, sino más bien dice, wow, yo creo en el Señor, Claro. creo en Él. Entonces, estimados oyentes, miren, no corramos tras el viento, nada nos trae bueno, nada. ¿Sí? Correr tras el viento es correr tras de ilusiones que no traen nada bueno a nuestra vida, ¿sí? Corramos tras la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Corramos a la palabra del Señor. ¿Qué me dice ella? ¿Qué me habla ella? ¿Qué me deja ver? ¿Qué me quiere hacer entender? ¿Sí? Eso es mi pastora. Y vemos también que cuando nosotros corremos tras el viento es las ganancias deshonestas. ¿Sí? Y después ¿qué viene? Destrucción y ruina. Sí. ¿Ve? Correr tras el viento también es no tener sueños, pastora. ¿Sí? Bueno, estoy aquí en este mundo por vivir, sí, el día me trae, la noche me lleva, nada más. Pero qué delicado es, porque para eso el Señor dejó la palabra, ¿verdad? Sí, sí. Para que nos instruyéramos en ella. El Espíritu Santo es quien nos instruye a través de ella y nos hace entender que realmente estamos en esta tierra para correr a esa salvación. Amén. ¿Verdad, mi pastor? Sí, sí. Entonces, estimados oyentes, de verdad que el Señor toque sus corazones, ¿sí? Que entendamos la palabra, que de verdad que es tiempo de correr tras esa salvación que Él nos ofrece, ¿sí? Para un cambio de vida, para una transformación hermosa en nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que para irnos con Él, ¿verdad, pastora? Sí, claro. Fue a preparar morada para nosotros. Qué maravilloso. Pastora, entonces, ¿qué tal si oramos? Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos por este tema, por tu palabra divina, por hacernos entender, Señor, que no hay ganancias, no hay sueños, no hay un futuro corriendo tras el viento de este mundo, tras las corrientes de este mundo, Señor, tras vanidad de vanidades, Dios. Por favor, ayúdanos a entender, Dios, que tú eres la esperanza, que tú eres la verdad, que solo en ti, Señor, están los sueños, está nuestra vida, una vida que anhelamos, Señor, de bien y no de mal. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor, ayuda, Señor, a la audiencia, Padre. Mira aquel que está confundido, aquel que no encuentra salida, aquel que dice, no puedo más, estoy en esta situación, veo que no hay nada que me llene mi corazón, cuando tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Por lo tanto, pedimos, Señor, que tú estés en cada vida, en cada corazón, que tú te manifiestes, Señor, y que se haga tu divina voluntad. Te lo pedimos de todo corazón, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.
Nuestro corazón ha sido diseñado para amar a Dios, solo que el hombre no se ha dado cuenta, ni se ha puesto en la tarea de buscar y anhelar a ese ser más maravilloso que existe en el cielo y en la tierra. Aunque no lo pueda ver, Él siempre está amándonos, cuidándonos para avanzar con Él y tener un mejor futuro para ser hijos del reino de Dios. No era la primera vez que huía de mi casa, pero tampoco yo era el único. Nos llamaban Runaway, los fugitivos, y la casa de Johnny era nuestro refugio. Su mamá casi nunca estaba allí porque trabajaba en un bar. Bebíamos y consumíamos drogas queriendo escapar de la realidad. Las vidas que nos tocaron. La pasábamos bien por un rato, pero no todo era juegos y diversión. Cuando las drogas se acababan, ya no éramos libres, ya no éramos felices. Éramos chicos deprimidos y hambrientos. Entonces hacíamos cualquier cosa. Pero las cosas no siempre salían bien. Me daba nostalgia pensar que yo sí tenía un hogar. Mi madre sufría, pero mi padrastro no me soportaba y yo después de todo no era un buen ejemplo para mi hermanita. Un día, una voz retumbó dentro de mi cabeza, o más bien dentro de mi corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a comer? Para mis amigos, yo estaba atrapado. Pero en realidad estaba comenzando a ser libre. A veces es necesario detenerse, rendirse
para pasar a un nivel más alto. Hay muchas formas de correr, pero hay una sola carrera que se hace mirando hacia adelante y olvidándonos de todo lo que quedó atrás, prosiguiendo con alegría. Para alcanzar a aquellos que todavía no saben hacia dónde corren. Esa es la verdadera meta. Sobre tu regazo ponme ahora y en mi corazón marca la hora para volver a comenzar. Dame un nuevo día para comenzar y una melodía para caminar. Dame las palabras que me llevarán a caminar haciendo tu voluntad. Dame la sonrisa que hay en tu interior.